Dios les bendiga a todos los que están atentos a la palabra, porque el propósito es ser edificados, es crecer, es conocer los principios del reino, es nosotros andar bajo la constitución del reino, porque de eso se trata. Dios, por medio de la iglesia y a la cabeza del Señor Jesucristo, Él está estableciendo el reino, su reino en la tierra. Así que hoy quiero ministrarles la conducta que se debe tener para manejar cuando Dios guarda silencio, para conducirnos cuando Dios guarda silencio, se pone en pausa. Porque es que hay momentos que para nosotros se pueden ver críticos, donde no vemos respuesta, donde no vemos cómo Dios nos responde, cómo Dios está atento a nuestra necesidad, porque aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, aunque no oigamos su voz, Él está ahí. Y es que muchas veces sentimos que ha pasado el tiempo y evalúa uno y cuantifica de la última vez que oímos al Señor y no nos ha vuelto a hablar ni en nuestro corazón, ni a través de la palabra. Nos sentimos vacíos, leemos la palabra y como si no nos llegase, como si hubiese un bloqueo espiritual y nos sentimos de pronto mal, de pronto descuidados por el Señor, pero la verdad es que no es así. Ahora, esta situación complica nuestra conducta, complica nuestras vidas, y hoy queremos que por medio del Espíritu Santo podamos entender qué debemos hacer, cómo debemos manejar esta situación para nosotros ver la gloria de Dios. Así que vamos a orar y digámosle: Señor, prepara mi corazón, y en mi caso, dame unción para hablar desde tu corazón al corazón de tu pueblo. Señor, es vital mantenernos fuertes cuando tú estás en silencio. Y es que estos momentos son parte del andar cristiano, y si no lo entendemos, uno espera o cree que todo está mal, que tú te olvidaste de nosotros, o sencillamente, Señor, que te quedó grande manejar una situación. Y por eso es que muchas veces recurrimos a hacer las cosas y a manejarlas desde nuestra fuerza. Y qué o cuán equivocados podemos estar. Háblanos, Señor, ministranos, enséñanos, Señor, porque queremos ser instruidos y por sobre todo estar preparados para cuando ese momento llegue. Y haya hoy una palabra de aliento y de respuesta para las personas que están viviendo este momento, para que ellos puedan salir de esta circunstancia y ver tu gloria. Amén y amén. Y en el Salmo 89 quiero leerles del versículo 35 al 37, y dice así: Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Amén y amén. Y qué importante es entender todo esto. Pero seguimos leyendo los versículos siguientes, y el 38 dice así: Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Amén y amén. Y el salmista está hablando de algo que Dios le había prometido en los versículos 35 al 37. Dios le había hablado de su descendencia, que sería para siempre, que su reinado sería establecido. Pero él está mirando el desarrollo de todos los hechos. Él está mirando cómo se están dando las cosas, y él siente que no tiene sentido nada. Él siente que las promesas de Dios no se están cumpliendo, y él siente que lo que Dios le ha hablado está muy, pero muy lejos de alcanzarse. Es más, él de pronto hasta duda que las cosas se vayan a dar como Dios les prometió. Y es así como nos sentimos. Yo no sé cuántos de ustedes, en medio de un culto, Dios les ha hablado, en medio de una crisis, ustedes han orado y Dios les ha respondido. En medio de una situación difícil, Dios ha puesto en su corazón una palabra, ha venido alguien con una palabra profética, el Señor te dice, el Señor me habló, y no estoy dudando de esa palabra, pero empezamos a ver las cosas y no se ve nada de lo que Dios nos prometió y nos habló. En otras ocasiones, y lo sé a nivel ministerial, muchas personas empiezan un ministerio o empieza Dios a hablarle a través de muchas personas a alguien y le dice: mira, Dios te va a usar, Dios tiene un ministerio grande para usted, Dios va a hacer esto, Dios va a hacer aquello, Dios va a hacer lo otro. Y sí, un día Dios confirma ese llamado, esa persona es ordenada como ministro y empieza a hacer la obra para el Señor, y las cosas
pareciese que fuesen en sentido totalmente opuesto a lo que se habló. Vienen las crisis, vienen los problemas matrimoniales, dentro del matrimonio, a nivel de familia, vienen problemas económicos, vienen problemas y quebrantos de salud, y empiezan a acontecer hechos y situaciones que uno dice, Señor, ¿dónde estás? Y empieza uno a decir, Señor, ¿será que me equivoqué? ¿Será que pasó algo? ¿No era el tiempo? ¿No era el momento? ¿Será que me pareció oír tu voz y no era? ¿Te entendí mal, como alguien lo dijo alguna vez? Y va pasando eso. Recuerda cuando David fue llamado y fue ungido como rey, y todo parecía bien, y de un momento a otro Saúl se levanta como su peor enemigo, quiere matarle. Y resulta David huyendo, apartado de la familia, en unas situaciones que él diría, pero Señor, ¿qué es este llamado? ¿Qué es esto? ¿Recuerdan a José? José fue señalado por el Señor para cosas grandes, y cuando uno ve todo el desarrollo de su vida, fue despreciado por sus hermanos, estuvieron a punto de asesinarle, lo vendieron como esclavo, allí de una manera injusta fue a parar a la cárcel, y en todo este proceso pasaron alrededor de 12 a 15 años y las cosas no fueron fáciles. ¿Y te imaginas lo que pasó por la mente y por el corazón de este muchacho José? No entiendo cuál fue mi pecado, cuál fue mi falta. Yo estaba tranquilo, yo tenía una familia, yo tenía algo que hacer, tenía proyectos, y un día se me atraviesa el Señor y me dice, tengo cosas grandes para ti. Pero cuando evalúo y cuando pienso en todo lo que he vivido, no sé si me equivoqué, no sé si Dios se le salió del control mi vida, mis planes, mis proyectos. No entiendo y no entiendo y no lo entiendo. Y yo sé que en ese momento hay personas que me están escuchando y están haciéndose esa pregunta. U otros están diciendo, Señor, eso es para mí. Tú me estás hablando, Señor, y entonces, por favor, acláramelo. Y este versículo 38 en adelante, el salmista está hablando de algo que Dios le había dicho, y él recuerda los primeros días de su reinado y las palabras que se pronunciaron cuando él fue ungido como rey ante el pueblo. Y ahora con sus ojos naturales ve algo que no encaja con respecto a lo que Dios le habló por medio de su espíritu y el profeta. Y pareciese que todas las personas que le dieran a David estas palabras, parece que uno podría pensar, se equivocaron, no entendieron y me dieron mal el mensaje. Y esto es lo que vivimos muchos de nosotros. Recibimos promesas de parte del Señor para nuestras vidas, pero pasa el tiempo y sentimos como si todo hubiese sido olvidado. Y nosotros, al comienzo estábamos tan llenos de fe, pues recibimos y oímos estas palabras tan gloriosas, y ¿qué va a pasar ahora? Lo dejé todo, renuncié a tantas cosas y no veo esperanza alguna. Y estos versículos lo ponen a uno a pensar y meditar. Pero lo que yo quiero hablar hoy de parte del Señor es la conducta que usted tiene que manejar cuando se encuentre en una situación como esta. ¿Qué hacer? Yo le aseguro que si usted ha sido obediente, si usted ha confiado en Dios, si usted ha buscado de Dios, no fue que le pareció, no fue que creyó. Dios realmente le habló. Pero hay circunstancias que en el momento no las podemos entender ni las podemos comprender. Y usted tiene que seguir adelante, porque las promesas, así como fueron dadas a David desde el corazón de Dios, y se convirtieron en su esperanza y su fuerza del día a día, y él decía, Señor, tú no mientes, ni hablaste de un reinado eterno a través de mi vida, Señor, que se estableciera y que permaneciera por generaciones. Él lo sabía, porque cuando Dios habla, Dios se ajusta a la palabra. La palabra profética es una palabra que se ajusta a los deseos de Dios y a los propósitos de Dios. Dios no habla ni apresuradamente, ni alocadamente, ni en disonancia con su palabra. Dios lo habla porque sí. Yo tengo todavía muchas promesas pendientes por que se hagan efectivas. Y aquí estoy. Y hoy quiero animarle a aquellas personas que puedan decir, el Señor a mí también me ha hablado, el Señor también a mí me dijo, el Señor también a mí me ha dicho. Y en medio de una crisis, de una circunstancia, y tal vez han pasado
unos cuantos meses, otros dirán años, y otros ponen para mí décadas, llevo 2, 3 décadas esperando. Y hoy la palabra que el Señor trae por medio de su Espíritu y que ha puesto en mi corazón es: no se rinda. Manténgase firme, manténgase en confianza, en esperanza, en fortaleza, en el Espíritu, porque Dios la va a cumplir. Porque Dios es fiel, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Usted va a saber esperarlo, usted va a saber va a saber confiar en Él, y va a ver la gloria de Dios, porque Dios honra a los que le honran, Dios bendice a los que le obedecen, Dios derrama sus bendiciones en aquellos que confían en Él y que no se dejan mover por nada. Así que preparémonos, porque Dios tiene una palabra preciosa, una palabra de esperanza, de confianza, de seguridad, y su Santo Espíritu, que no es un espíritu ni de temor ni de cobardía, sino de fuerza, de poder, de amor y dominio propio, está sobre su vida en esta hora. Y ese mismo Espíritu está conmigo y me ha ungido en esta mañana o en esta hora para hablarle a usted en esperanza, en confianza y en fe. Dios le guiará, Dios le fortalecerá para saber esperar, porque aunque la promesa tardare, está pronto por hacerse efectiva. Espérala y confía, porque Dios es fiel y para siempre su misericordia. El salmista, o sea David, no comprendía el cumplimiento de los planes de Dios. Él no sabía que a través del linaje de Jesús, el mismo Dios de los cielos establecería un reinado eterno, un reinado para siempre, y que a través de Jesús nacería, óyeme bien, un reinado de gloria proveniente de Dios que se derramaría sobre la tierra. Y las promesas culminarían cuando la iglesia gloriosa sobre la tierra, a la cabeza de Jesús, fuese llevado a la patria celestial, y desde allí vivirían eternamente en el reino de los cielos. David no lo sabía, no le había sido revelado. Se le había anunciado lo que Dios iba a hacer, un reinado eterno. No sé qué pasó por su mente, pero el problema que nosotros tenemos es que todo lo queremos medir, evaluar desde una perspectiva humana. Ahora, recordemos que en nuestra humanidad tenemos la tendencia de ver hasta donde nuestros ojos naturales y hasta donde nuestros sentidos naturales pueden ver. Y él estaba viendo la decadencia que experimentaba ese Israel natural. Y el versículo 38 al 40 nos lo revela, dice: mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Mire lo que está pensando David: Señor, tal vez hay pecado, tal vez hay algo malo en mí que ha hecho que tú me des la espalda, que tú te apartes de mí y ahora ya no te sientes, no te veo. Y no comprendo qué está pasando. El versículo 39, rompiste el pacto de tu siervo, Señor, lo que tú me has hablado, lo que tú me prometiste, Señor, ya no está. Ese contrato, esas promesas quedaron plasmadas, según David, en un documento, y ahora el Señor tenía el original y no se había sacado ninguna copia, y no se habían ido a registrar a ninguna notaría, y él sentía que el Señor había roto ese contrato. Y ya no estaba, y ya no había promesas. Así vemos nosotros las cosas. Yo me imagino cómo el Señor se reiría de oír esta oración, porque es que a veces nuestra oración se vuelve una queja. A veces nuestra oración se vuelve un reclamo. Dios ya había hablado. Y lo sabemos, Dios no es hombre para que mienta, e hijo de hombre para que se arrepienta. Dios no necesita decirnos las cosas 2, 3, 4, 5 veces. No necesita firmarlas ni plasmarlas en un documento, ni firmarlas, ni autenticarlos para que tengan validez. Y yo quiero que entienda algo: si Dios habló, si Dios le prometió, si Dios le dijo, usted puede estar confiado y seguro y tranquilo de que así será. No se rinda, no se entregue, confíe en Dios, espere en Dios, créale a Dios, y Él se encargará de mostrar su gloria. Él se encargará de bendecirle, Él se encargará de levantarle y hacer maravillas en su vida. Descanse en Él, espere en Él. Pastor, pero es que llevo 6 meses y no hay respuesta.
Señor, pastor, mi letra de cambio, mi deuda ya está en manos de un abogado, ya fue presentada ante un juez, ya estamos a puertas de un embargo, ya me han amenazado, me han invitado a arreglos y yo no me atrevo a acercarme porque no tengo nada que ofrecer. ¿Qué voy a decir? Ya a mi deudor le he dicho varias veces que voy a pagar esta quincena, la que sigue, el otro mes, he orado, he clamado, han llegado los tiempos, se han vencido las fechas, se han vencido los tiempos de comercio y no ha pasado nada. Ahora no me atrevo a ir donde un juez. Ya está amenazado mi codeudor, ya estoy en problemas. O sencillamente mi enfermedad cada día ha cogido más vuelo, me siento más delicado, me siento más débil, veo que la enfermedad avanza, veo que la enfermedad me domina, me controla, y así muchas veces nos sentimos. Y podemos decir, ¿dónde está Dios? Y apenas estoy sobreviviendo, porque eso es lo que dice el versículo 38, mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Estoy sobrellevando mi vida. Escasamente llega lo de comer, escasamente llega para pagar los servicios y no hay más, Señor. Mi cuenta de impuestos se ha aumentado, mis negocios se han cerrado, todo se ha caído. Estoy de verdad sostenido por tu misericordia y no sé qué va a pasar. El salmista dice, pensé que seríamos una nación reinante para siempre, pero veo que todo está en ruinas. Y es que retomamos el comienzo y miramos cómo David fue algo muy poderoso cuando comenzó todo. Enfrentó al oso, enfrentó al león, enfrentó a Goliat, salía a sus batallas, vencía y todo, pero las cosas habían tomado un nuevo rumbo. Cuando David salía, cantaban, le alababan, y cuando David volvía, traía entre sus manos el botín, traía gente cautiva, habían triunfos, habían gloria, la gente danzaba, David mató a sus 10,000, gritaban, lo admiraban, pero ahora las cosas están tomando otro rumbo. Y él no entiende en qué momento cambió todo, en qué momento todo dio un giro. Y todo lo que veo es que mi protección y favor tuyo se está desapareciendo. Y las pocas cosas que he empezado a construir se están desmoronando a mis pies. Le pregunto, iglesia, y a cada oyente, ¿se ha sentido así alguna vez? El versículo 41 dice, los saquean todos los que pasan por el camino, eso oprobio a sus vecinos. Señor, todos sacan provecho de mí. Lo poco que me queda se lo están llevando, Señor. Los pocos ahorros que tenía se están acabando, Señor. Las pocas reservas que tenía se están acabando. Lo que tenía yo en salud, mi fortaleza, se está acabando, Señor. No te entiendo. No te entiendo, Señor, ayúdame. Es lo que está diciendo David. Es lo que está hablando David. Y ese versículo 41 nos sigue abriendo una visión, porque él le está diciendo, se supone, Señor, se supone que debo ser un testimonio vivo para muchos, un testimonio de victoria, de esperanza, de bendición. Señor, se supone que debo ser como un árbol frondoso donde muchos pueden resguardarse, pero siento que no puedo. Muchos, Señor, me miran y me avergüenzo. Apenas puedo levantar la cabeza en público y tal vez usted pueda decir, voy al supermercado y traigo cosas pequeñas. Tal vez usted pide la mínima cantidad de carne, tal vez ya no compra la docena de mangos o las libras, sino compra un mango, tal vez ya no compra la bolsa de tantos kilos de azúcar, de arroz o algo, sino ahora compra una cantidad mínima. Y la gente que lo conoció antes, que veía en sus mercados las cantidades de cosas que usted compraba, como usted se vestía, como usted lucía, ahora lo ven decaído, ahora lo ven desalentado. Y eso no es algo fácil de manejar, pero viene en esos momentos. Y tal vez usted hoy se esté conectando con esta situación y diga, y he orado a Dios y no lo entiendo. Y reviso mi vida y no he pecado y no le he faltado a Dios. No sé por qué todo esto está aconteciendo. No lo entiendo.
apenas puedo levantar la cabeza en público, apenas puedo sostenerme, apenas puedo sostener la mirada a otro y decirle Dios le bendiga, y no me atrevo a compartir el Evangelio ni a hablar de un Dios que cumple promesas, de un Dios que bendice, de un Dios que prospera, porque yo no soy un testigo fiel de esa prosperidad. Es más, tal vez usted pueda decir, debo mercado donde siempre lo hago. Tal vez usted pueda decir, me avergüenza ya salir e ir a la panadería, a los lugares donde antes compraba y era admirado y respetado porque hacía grandes compras, y hoy hago compras muy pequeñas, muy ínfimas, pero adicional a eso, tengo cuentas por pagar. No es fácil. ¿Qué hacer en medio de esta situación? ¿Cómo manejarla? Entonces digo, Dios, ¿dónde están tus promesas? Las que una vez me hablaste, ¿y por qué veo todo cayendo bajo mis pies? ¿He cometido algún tipo de pecado? ¿Hay algo en mí que estoy pasando por alto? Y ahora tú te levantas, Señor, de este modo contra mí. Y el versículo 42 en adelante dice así: has exaltado la diestra de sus enemigos y has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud y has cubierto de afrenta toda mi vida. El salmista está diciendo, Señor, no hay nada de qué sentirme orgulloso. No hay nada a los ojos naturales de decir, Señor, te alabo y te bendigo por esto. Aún esa facultad, esa capacidad de guerrero que yo tenía en la oración, en el ayuno, en la búsqueda tuya, en reprender al enemigo, ya no está. Mi armadura se ha desgastado. Mi espada, Señor, ha perdido el filo. No sirve ni para cortar un pedazo de leño, Señor. Y no tengo fuerzas para alzar mi espada. Quiero orar, quiero doblar rodillas y me duelen las rodillas. Quiero buscarte, Señor, y tomo la palabra y cuando la leo me da sueño, me encuentro cansado, fatigado, desalentado. No sé qué hacer, Señor. No sé cómo manejar las cosas. Si tú no me hablas, si tú no me respondes, si tú no me lo explicas, yo no sé qué va a pasar, Señor. Esa era la situación de David. Y creo que para muchos en esta hora, esa es la situación que están viviendo muchos. Es un momento complejo, es un momento difícil, porque Dios no responde, porque Dios se ha puesto en pausa, porque Dios ha decidido guardar silencio. Y entonces estamos ahí, esperando que Dios se apiade de nosotros y nos responda. Vamos a 1 Samuel capítulo 30. Vamos a encontrar algunas cosas importantes ahí, porque es que somos puestos a prueba. David está pasando un momento difícil como líder, como rey, como dirigente. Y en ese momento, dice el versículo 6 que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Ese pueblo que él lideraba ya no creía en él. Había decaído, había llegado a un punto tan bajo, estaba viviendo las consecuencias de su pecado, de su falta. Y en medio de esta situación, todo el pueblo estaba en amargura de alma. El ánimo del pueblo había decaído a tal punto que no sabían qué hacer. Y lo peor es que en estas circunstancias David tampoco tenía una respuesta para ellos. David estaba viviendo lo mismo o se encontraba aún en una condición peor. ¿Le ha pasado eso? Que usted mira a su cónyuge, mira a sus hijos y ellos están angustiados y desesperados y usted lo dice y lo piensa y lo medita, yo estoy peor. Papá, ¿qué vamos a hacer? Y aunque de pronto usted dice, déjeme que ya estoy mirando, pero usted sabe la verdad y la realidad es que usted no sabe qué hacer. Ellos están angustiados y usted lo está más. Y ahí estaba David. Pero me encanta esto, porque mira lo que pasa aquí. Y cada uno estaba en amargura de alma y cada uno por sus hijos y por sus hijas. Estaban secuestradas. No había respuesta para ellos. El enemigo se había levantado, el enemigo había sido más fuerte. Satanás se había levantado. Pero mire lo que usted tiene que aprender en un momento de crisis, un momento cuando Dios guarda pausa, cuando Dios guarda silencio. Dice, mas David se fortaleció en Jehová, su Dios. ¿Qué hace usted en un momento de crisis? Fortalecerse más. Es un tiempo para meterse más en Dios.
Es un tiempo para reforzar la oración, para reforzar el ayuno, para reforzar la lectura de la palabra, para reforzar la alabanza y estar en la presencia de Dios. ¿Qué hacemos? Corremos donde el prestamista. Saúl corrió donde el brujo. ¿Qué hacemos? Nos metemos en un negocio ilícito porque necesitamos un dinero y la única forma es que hagamos esto o aquello. Nos volvemos testaferros de un mafioso y permitimos que nuestra empresa sea permeada por dineros oscuros y sucios porque puedo resolver mi problema. Y algunos lo dicen, Dios sabrá, Él me entenderá, Él sabe por qué tuve que hacerlo. Y buscamos una justificación. Y no es eso. Mas David se fortaleció y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el éfod. Y Abiatar acercó el éfod y David consultó a Jehová diciendo, y empieza a meterse con Dios. Y Dios empieza a hablar. ¿Sabe qué necesitaba Dios? ¿Sabe por qué Dios había permitido ese punto tan bajo espiritualmente en la vida de David? Porque necesitaba Dios que David volteara su mirada a Dios y encontrara en él respuesta a su necesidad. Eso es lo que no hacemos. Entonces cuando usted esté frente a un Dios que está en pausa, o en silencio, indiferente, métase más con él. Clame por su misericordia, clame por su respuesta. Y Dios en su amor y en su fidelidad le hablará. Y tal vez usted pueda decir, yo solo puedo meditar en lo que pasó en mi vida. Yo solo puedo pensar que cuando la desesperación llamó a la puerta, y recuerdo que en medio de eso, no sabía qué hacer. Y espero que con esta palabra usted se meta con Dios y compruebe cuán fiel es Dios, cuán maravilloso y cuán poderoso es Dios. David recibió respuesta. David recibió un camino a seguir y vio la gloria de Dios. Yo sé que hay una respuesta para tu problema. Yo sé que hay una palabra en medio de ese silencio tan sórdido, tan oscuro, tan tenebroso. Hay una palabra de parte de Dios en medio de todo, que traerá en aliento a tu alma y serás levantado y rescatado. Y me gusta porque en el Salmo 30 vemos cómo Dios empieza a responder y empieza Dios a mostrársele a David de una manera maravillosa, sobrenatural. Esto me encanta, porque las cosas cambiaron para este hombre. Las cosas dieron un giro, dieron un vuelco. Y yo sé que Dios va a darle una vuelta a todo tu problema y vas a poner todo a tu favor. Dios te va a escuchar. Entonces dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Dios te va a sacar. Y hoy, más temprano que tarde, tú vas a poder entonar esto, decretar esto, orar esto y decirle, gracias Dios. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Jehová Dios mío, a ti clamé y me libraste. Jehová Dios mío, a ti clamé y restauraste. Y Jehová Dios mío, a ti clamé y me restituiste. No sé cuál sea tu necesidad, pero muy pronto esto vendrá. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol y me diste vida para que no descendiese a la sepultura, Señor. Ya nadie daba un peso por mí, me sentía como muerto, Señor. Pero me sacaste de allí, me libraste de la muerte. Y hoy canto a Jehová, y hoy invito a que todos alaben vosotros sus santos y celebren la memoria de su santidad. Recuerden quién es Dios. Y por más de que guarde silencio, Él no deja de ser Dios. Y por más de que guarde silencio y yo no tenga respuesta y esté angustiado y desesperado, no tengo el derecho para exigirle, para demandarle a Dios que me responda. No tengo ningún derecho. No tengo esa confianza. No puedo cometer tal vituperio, tal irrespeto a Dios. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer.
porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Señor, ese momento crítico, difícil, angustiante, no va a durar para siempre. Yo sé que tú me vas a levantar, dígaselo al Señor. Yo sé que veré tu gloria, dígaselo al Señor. Yo sé que seré levantado, yo sé que seré bendecido, yo sé que veré tu favor en todo lo que haga. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor, me afirmaste como monte fuerte y escondiste tu rostro, y fui turbado. Señor, ahora que está todo restaurado y todo, sé que nunca más volverá a suceder. Esta experiencia marcó mi vida, está diciendo el salmista, y nunca más levantaré un reclamo ni una queja contra ti, Señor. Sabré esperar, guardaré silencio. Hoy todo está bien, hoy tengo prosperidad, abundancia, todo volvió al orden, es más, quedé mejor. Y aprendí algo glorioso. No puedo reclamar, porque Dios sabe lo que hace. Porque tú, oh Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Y aunque escondiste tu rostro y fui turbado, a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Y es cierto, Señor, estuviste en pausa, guardaste silencio, te busqué, clamé, lloré, me angustié, pero a la final respondiste. A la final había un propósito de gloria y de bendición sobre mi vida y lo hiciste, Señor. Lo hiciste, cambiaste mi lamento en baile, cambiaste mi tiempo de angustia en alegría. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. ¿Sabe qué estaba diciendo David? Señor, me arrepiento de haber dicho que prefiero morirme a que seguir en esta condición. Porque hay hermanos que lo dicen. Señora, antes de ver a mi hijo en esta condición, antes de ver a mi cónyuge en esta condición, antes de ver esto, aquello, prefiero la muerte. Prefiero la muerte, Señor. Eso no me lo aguanto. Pero hoy dice David, Señor, ¿y si me muero? Y así me muero en ti, Señor. Ya voy al sueño de los justos, ya no puedo alabarte, ya no puedo adorarte, esperar las bodas del Cordero, pero mientras viva, dice David, de verdad que necio fui, yo puedo alabar y adorar tu nombre, yo puedo pregonar las buenas nuevas de salvación a los abatidos, yo puedo llevar una palabra de vida, de esperanza a otros. Perdóname, Señor, porque en mi necedad, en mi angustia, en mi desesperanza, en mi ignorancia, Señor, hablé cosas que no glorifican tu nombre. Y eso es lo que muchas veces el enemigo quiere, que usted hable barbaridades, para que Satanás pueda decir, ¿sí vieron? ¿Sí vieron lo que es él? ¿Cómo es? Es que solo alaba a Dios cuando todo está bien, cuando los bolsillos están llenos, cuando sus cuentas están llenas. Ahí sí él alaba a Dios. Pero el más mínimo apretón reniega, se queja, critica, señala. Versículo 10, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador, Señor, que esto no vuelva a pasar. Has cambiado mi lamento en baile y desataste mi silicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré gloria mía y yo estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén, amén. Había aprendido la lección. Y espero que usted la aprenda hoy. ¿Está Dios en pausa? ¿Está Dios en silencio? Espera. Espera porque va a llegar el momento en que Dios te responde y te va a sorprender. Te va a dejar boquiabierto. Y tú no sabrás qué decir. Quedarás avergonzado y no te quedará otra cosa que decir, Señor, perdóname. Te fallé, Dios. Soberano Señor, te alabo y te bendigo, porque hay momentos en mi vida espiritualmente hablando que no los entiendo. Oro, clamo, reviso mi vida, no encuentro un pecado o una justificación, Señor, para que tú me señales y digas esto o aquello. Y a veces haces cosas en mi vida, Señor, que yo no las entiendo. Pero hoy sé, Padre amado, que es normal y natural, que hay momentos donde tú te pones en pausa, donde tú guardas silencio. Y es para que yo pueda conocer otra faceta de tu vida, conocer otro atributo tuyo, que eres soberano. Eso eres, soberano. Y tú haces las cosas como te place.
Tú pones las cosas en la medida que quieres ponerlas, en la condición que quieres ponerlas. Y mi deber, mi obligación, mi responsabilidad, muy respetuosa, muy honesta, muy santa y muy íntegra, es aceptarlas. Y es alabar y adorar tu nombre. Porque tú mismo lo dices en tu palabra, las llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Si tú quieres llevarnos al desierto, si tú quieres hablarnos o guardar silencio, esa es potestad tuya. La misma palabra de Dios me lo muestra, como Noé, después de que termine el diluvio, él queda allí anclado, su barca en una montaña, y dice la palabra que se acordó Jehová, como si se hubiese olvidado, no se olvidó. ¡Ay, Noé! Su familia, los animales, las semillas, todo lo que hay allí. Y Dios le permitió a Noé salir porque le correspondía a Dios abrir la compuerta desde afuera. Y aunque dice la palabra de Dios que se acordó, no es que se lo hubiese olvidado, era ya el tiempo. Dios también probó a Noé después del diluvio. Lo probó antes del diluvio, dándole la orden que construyera una barca. Durante el diluvio, y ahora termina el diluvio, y tú lo pones a prueba. Tienes el derecho. Perdónanos por ignorar esto, por querer darte órdenes e imponer nuestra voluntad y exigirte que las cosas se hagan a nuestra manera, a nuestro parecer. Oh Señor, mi alma te alaba, mi alma te adora y te reconoce en todos tus caminos. Esperan y confían en ti, Señor. Ayúdame, Señor, en mi debilidad, en mi ignorancia, en mi insensatez, y sosténme. En el nombre de Jesús, alabamos y bendecimos tu nombre. Amén y amén.